A lo largo de 10 años, y hoy estamos ya yendo al tercer año de la Constitución del 2008, 13 años, tenemos una experiencia. De alguna manera, el justiciable ecuatoriano buscó el mecanismo para tratar de conseguir que se vence el plazo y, vencido el plazo, reclamar y exigir que se lo ponga en libertad. Entonces, ¿cómo se manejan las constituciones o se han manejado las constituciones para tener una idea panorámica? ¿Y por qué las razones posiblemente que tienen fondo de la consulta que se promueve en la Presidencia de la República? La Constitución española de 1978, que sirve como referente para todas estas constituciones modernas y llamado neoconstitucionalismo, constitucionalismo de avanzada, o como llaman algunos pospositivismo, dice Atienza también en Europa y Ferrayol en Italia en particular, Atienza en España. A ver, la Constitución española garantiza el derecho a una justicia pronta. Pero dice la Constitución española, recuerdo el artículo 17, la ley determinará el plazo. Lo que la Constitución española garantiza en el numeral tercero del artículo 17 es que nadie puede estar privado de la libertad para efectos de investigación más de 3 o 4 días, me parece que 4 días. Entonces dice, bueno, vencido el plazo, tendrá o que ser puesto en libertad o puesto a orden de una autoridad. Pero ya, porque es una investigación excepcional, vamos a suponer, los casos de delitos flagrantes son el mejor ejemplo. Alguien se lo detiene asaltando, robando, secuestrando, matando, etcétera. Se lo detiene en el momento y se dice, bueno, en algunas legislaciones 72 horas, otra puede ser 48 horas. La Constitución nuestra dice 24 horas, pienso que es un plazo también muy corto, porque ahí por ahí había el tema también de la propuesta de ampliar el plazo. Pero es una situación de una privación de la libertad excepcional en caso de delito flagrante. Todavía no hay proceso, porque la prisión preventiva es una medida de aseguramiento personal cautelar que se dicta en un proceso penal. La detención es para, en un momento excepcional por flagrancia, bueno, estaba o no en el lugar, se lo encontró con armas, se lo encontró con el dinero, con objetos de la víctima. Bueno, tenemos elementos suficientes. Por supuesto. O sea, la prisión preventiva, que es una medida que se dicta cuando hay proceso. La Constitución española dijo bien, la ley debe determinar la duración. En España se toman algunos parámetros que son interesantes, tomados de resoluciones de la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Español, que es un tribunal de muy avanzada, como el Tribunal Constitucional Alemán o el francés o el italiano, determina criterios, pero la ley estableció un plazo. Doctor, entonces no está establecido en la Constitución, no, sino dentro del marco legal, en la ley correspondiente. Porque la ley subalterna se puede reformar con más facilidad que una Constitución dura. Yo pienso que fue un error en la Constitución del 98, que se repite en el 2008. Si era una nueva Constitución, era una Constitución fundacional, debió haberse suprimido el plazo y dejarlo para que una ley diga, a ver, el derecho de todo ciudadano a ser juzgado en tiempo prudencial es un tiempo razonable, la ley determinará el plazo. En España, ¿qué tiempo puede estar bajo prisión preventiva? Hasta 4 años. Pero no es que todos los casos son para 4 años. Es lo que yo llamo el uso racional del derecho. ¿Qué significa eso? A ver, dice la Corte Europea, el Tribunal Constitucional Español, hay que tomar en cuenta la complejidad del caso. ¿Qué significa? La gravedad de los delitos. Hay que tomar en consideración la conducta o la actuación que tenga el juzgador, los jueces en caso de España. Para el caso de Ecuador serían jueces y fiscales, pues tenemos nosotros responsabilidad compartida en el proceso penal ecuatoriano. Doctor, pero dentro de este punto importante destacar, dentro del marco de la Constitución, en el artículo 77, numeral 9, que es el proceso en este momento de la discusión para esta consulta, pero dentro del mismo Código de Procedimiento Penal también establece lo mismo. Dice en el artículo 169, habla de la caducidad de la prisión y en extractos pertinentes dice que si se excedieran los plazos, la orden de prisión preventiva quedará sin efecto bajo responsabilidad del juez que conoce la causa, que es uno de los puntales para hacer esta consulta, que encontrar la responsabilidad ya sea de los jueces, de los imputados, y se hace una consideración especial a los imputados, y aquí dentro del mismo artículo establece que no se considerará por consiguiente que se ha excedido el plazo de caducidad de prisión preventiva cuando el imputado por cualquier medio ha evadido, retardado, evitado
limitado o impedido su juzgamiento mediante los actos orientados a provocar la caducidad de la prisión preventiva. Más abajo establece que la determinación de dicho plazo tampoco se computará el tiempo que haya transcurrido entre la fecha de interposición de las recusaciones y la fecha de expedición de los fallos sobre las recusaciones, demandas, etcétera. Dentro de este punto, doctor, entonces, ¿para qué se está haciendo la consulta si ya en el Código de Procedimiento Penal establecen ciertos márgenes en los cuales da la responsabilidad si es por parte de los jueces, si es por parte de los funcionarios judiciales o si es parte del imputado? Entonces se está repitiendo una pregunta, se está haciendo un gasto innecesario de preguntarle al pueblo algo que ya está establecido en la Constitución y que está establecido en el Código de Procedimiento Penal. Su última reflexión es tan válida que es lo que es el otro componente que ha resuelto la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional Español, que dice, a ver, gravedad del caso, sí, todos los casos no meritan 4 años, uno puede ser 2 o 3. Segundo, ¿qué actuación ha tenido el juez? El juez ha sido diligente, ha actuado con la prontitud, con la celeridad, despachó. Entonces, el otro componente es, ¿cuál es la actuación del justiciable, del que está sometido a proceso? Así es. Por eso es que se sanciona en el caso europeo, y luego lo que usted dice es perfectamente correcto, la deslealtad procesal. Como dice el maestro Jimeno Sendra, que fue presidente del Tribunal Constitucional Español, la conducta, dice, obstrusiva, o sea, de obstrucción a la justicia. Traerte, como dice también un perfecto Andrés Ibáñez, que es magistrado del Tribunal Supremo Español, Sala Penal, dice, hay que analizar también la conducta del justiciable. A ver, trata de sustraerse de cualquier manera, recusa al tribunal, no va a la audiencia, etcétera. Pues bien, esas lecturas que usted hizo, que son pertinentes, datan del año 2007 y surgen por una razón importante, porque ya se venía discutiendo desde el 98 el abuso con la caducidad de la prisión preventiva. Ahora bien, ojo, si el juez fuese responsable, porque el juez se demora en resolver, el ciudadano tiene derecho a reclamar la libertad y el juez tiene que ser sancionado. Por supuesto. Pero no es necesario preguntar en la consulta, ¿usted está de acuerdo que se sancione al juez cuando el Código Orgánico de la Función Judicial? Es algo reiterativo y estas preguntas realmente vendrían a ser inocuas porque no tienen un sentido, porque si ya está establecido, ¿para qué se vuelve a preguntar algo que ya se lo puede ir regulando? Es más, doctor, con lo que usted dice, esto viene del 2007, antes de promulgación de la Constitución nueva, la del 2008, entonces quiere decir de que ya esto no era nada oculto, no es que recién se viene a presentar este problema. Entonces quiere decir una falta total de desconocimiento por los asambleístas de Montecristi de la realidad que se vivía en ese momento y que se vino viviendo desde el 98 hasta acá. Y hagamos las siguientes reflexiones en la misma línea. Vamos a suponer que a alguien podría ocurrírsele, un buen constitucionalista, decir lo siguiente, a ver, esa reforma es del año 2007, pero la Constitución de Montecristi, que es el neoconstitucionalismo en la línea de Alexis, de Atienza, de Ferrayoli, garantismo penal, es del año 2008. Y de acuerdo con lo que estudiamos en el constitucionalismo moderno, a ver, cuando hay una antinomia, una contradicción entre el principio y la norma subalterna, prevalece el principio. Y como la Constitución del 2008 no establece ninguna limitación...